¿Cómo le ponemos a esta madre? Hoy presentamos... Experiencias paranormales de terror. Uy. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que se llama ¿Cómo le ponemos a esta madre? Con lo que queda de su tío Oscar Salazar. Es que sí. Güey, tanto que te burlaste de mí por andar en collarín y mírate ahora. El karma me alcanzó en proporciones atmosféricas, brother. Sí, no, estoy empinado. Pero estuvo bien padre porque, o sea, sí casi me mató, pero no me morí. Estuvo bien. Pero aquí estoy, mira. Corrí el año del 2022 cuando iba bajando por las escaleras de su edificio del DEPA donde tienen su casa, ambos dos. Gracias. Toñito Navarro, ahorita te presentamos. Gracias. Pero el caso es que iba bajando porque la Dobby iba a hacer pipí y como estaba mojado, pues la chancla traicionera, que es una chancla modelo Adidas de este bonito modelo, y me resbalé y pues casi me desnuco la chingada ahí, pero todo bien, todo bien. No, bien. Qué bueno que estás bien. Sí, Laura Navarro, bueno ¿cómo estás estás? Bienvenida. Bien, estoy contenta, estoy feliz porque este episodio promete, muchachos. Como ya se dieron cuenta, tenemos hoy un invitado especial para hablar de estos temas que son como ya del más allá y no del más acá. Exactamente, vamos a presentar a Antonio Navarro, productor, creativo, grabador, ¿qué más eres? Podcaster, Así youtuber. Podcaster. Tiene un canal de relatos extraordinarios de terror y misterio en YouTube, ¿verdad? Buenísimo. Y tiene aparte un canal Así adicional. es. Son dos canales ya. Exacto. Así es que el segundo es podcast, que se llama La Desolada Carretera, y ese lo empecé en febrero, es más reciente, pero está gustando mucho también si se quieren dar una vuelta. Soy presentador de ¿Cómo le ponemos a esta madre? Porque ya me han escuchado los que siguen tu canal, miren, una demostración. Oigan, ¿cómo le ponemos a esta madre? ¡Ay, ¡Eso! ¡Sí es! ¡No, menso! ¡Fírmame aquí! Fírmame la chichi. Fírmame la obra derecha. Ah, sí, soy. Fírmame el collarín. Fírmame la obra derecha con todo y calostro, no hay pedo. Oye, pues bienvenido a este podcast donde pues prácticamente vamos a agarrar un poquito de seriedad con estos relatos extraordinarios de terror y misterio que tenemos. Lau Navarro tiene unos, yo tengo unos también macabrones y me imagino que tú, dentro de todo el conocimiento que tienes, pues también obviamente hay experiencias propias que nos quieras contar, ¿no? Sí, fíjate que es muy curioso porque mucha gente me pregunta a raíz del contenido que creo que si soy una especie de investigador o una especie de medium, y es muy cajeta porque la verdad es que no. La verdad es que yo ni creo en estas cosas, pero el terror me gusta mucho, o sea, como entretenimiento, mi género favorito de cine es el terror, y pues creo que escribirlo también se me da, y aparte ya entre tantas y tantas experiencias de la audiencia que me han hecho favor de mandar, pues creo que es como si hubiera algo más, ¿no? Que desconocemos y que está ahí, pero que lo ignoramos todavía. Y sí, efectivamente, o sea, por muy escéptico que seas, me ha quedado claro que hay experiencias que no te puedes explicar. Exacto. ¿Tienes tú alguna en específico o todas han sido como de lo que te cuentan o de lo que te enteras? Es decir, decías tú, yo la neta es que no creo. ¿Nunca te ha pasado algo así que dices, dude, esto neta no tenía explicación? ¿Nunca te ha pasado nada extraordinario? Lo curioso es que sí, me ha pasado a mí, tengo 2 o 3 experiencias. Si quieren les cuento una. Dale. Una vez. Adelante. Dale. Ya entramos en materia. Ya vamos a entrar en materia. Y luego vamos a discutir si entonces sí fue algo paranormal o fue cualquier otra cosa ahí de que le ve el perro pasando o algo así. Exacto. A lo mejor no fue muy escabroso, pero sí está interesante. Corría el año de 2007 más o menos. Yo trabajaba en gobierno del estado, de aquí del estado donde estoy en Aguascalientes, y hacía en la hora nacional el segmento local de aquí de la ciudad. Sabemos que hay una hora nacional que se transmite media hora en toda la República, y luego algunos estados, no todos, son poquitos, algunos hacen su media hora nacional local. En ese entonces yo me encargaba de la media hora de aquí de Aguascalientes, junto con mi compañera de ese entonces, de nombre Alejandra. Nosotros teníamos una sección que era de leyendas del estado, que eventualmente, como el programa se transmitía cada domingo, llegó un punto en que las leyendas se acabaron. Entonces las leyendas se transformaron en historias de terror, que igual los radioescuchas nos las compartían. Me acuerdo muy bien que
en una de esas historias que íbamos a narrar era de el fantasma de un niño o algo así, pero que jugaba con canicas, y que en la casa de esta radioescucha nos decía que se escuchaban canicas en la noche, pero ella no tenía niños ni nada, ¿no? Entonces les estoy hablando que esto fue hace unos 15 años, cuando todavía no teníamos el acceso a internet que tenemos ahora y no teníamos esta facilidad para crear que tenemos ahora. Me refiero, por ejemplo, a los efectos de sonido, que ahora ya tenemos muchas plataformas en las que pagamos o en las que buscamos y podemos descargar cualquier efecto de sonido que se nos ocurra. Antes no lo teníamos. Entonces, para hacer el efecto de las canicas, pues tenía que ser práctico. Mi compañera Alejandra, que tiene niños, en ese entonces estaban chiquitos, tenía canicas, y se las llevó al estudio de grabación para que nosotros con el micrófono pudiéramos grabar este efecto. Entonces, en la cabina solo estábamos mi compañera Alejandra, la practicante de ese entonces que nos echaba la mano con su servicio social de nombre Rosalinda, me acuerdo muy bien, y su servidor. Estábamos los tres nada más en una cabina de grabaciones, la consola afuera y el micrófono adentro de la cabina, ¿no? Entonces yo me ofrezco a pasar primero con las canicas para empezar a grabar el efecto. Se quedan estas dos chicas afuera. Empiezo a jugar con las canicas, pero la verdad es que yo estoy medio menso. No sé hacerlo muy bien, nunca jugué de niño, entonces no lo estaba haciendo muy bien. Y hay un punto en que dice mi compañera Alejandra, no, ¿sabes qué? Tú no la armas, tú estás muy güey para esto, déjame entrar yo y te echo la mano para que quede bien el efecto. Ella se pasa, se queda Rosalinda afuera operando la consola, estábamos Alejandra y yo adentro de la cabina, y en ese momento yo me acerco al micrófono y con este tono de voz que estoy haciendo, ay, me asustó la Dobby. Tiene un espectro en la madre. Es una vaquita fantasma. Es una vaquita fantasma, sí, mira. Ya se va a cochar el Harry Potter. Mira, la gente que está viendo en YouTube, mira, ya lo vio con otros ojos. Mira. Careless Whisper. Ya se va a ensartar en la varita, güey. Ok, perdónanos. Entonces estás en ese tono. Así es, en este tono yo me acerco al micrófono y le pregunto a Rosalinda, ¿sí oye con esta voz? Después se acerca mi compañera Alejandra al micrófono y dice, sí. Seguido. Sí, efectivamente va a cochar. Se nos está cochando en este momento. Saludos, Dobby. Saludos, Dobby. Como que le prendió este rollo a la Dobby, ¿no? Dijo, güey, se puso bien cachubis. Se puso cachubis, sí. Bueno, y luego entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Yo pregunto sí oye, mi compañera Alejandra me responde que sí se estaba oyendo el efecto de sonido. Grabamos ahí 2, 3 partidas de canicas, quedó grabado y ya guardamos el archivo y nos fuimos a descansar. Al otro día, a las 8 de la mañana, yo llego, pido ese archivo de audio, me lo pasan y empiezo a hacer el proceso de limpiarlo. Que el proceso de limpiarlo, para la gente que no estaba familiarizada con este término, pues es extraer las partes que te sirven, desechas, digamos, toda la paja del audio y te quedas nada más con las partes que sirven y con las que vas a utilizar. Eventualmente, yo llego a la parte en donde me acerco al micrófono y me pregunto que si sí se oía, y ahí se escucha la voz después de Alejandra que me responde que sí, pero entre nuestras voces hay una tercera voz, y es una voz de una mujer, pero que se escucha cómo se acerca al micrófono, imitándome y haciendo la voz gruesa también, con el mismo tono pregunta lo mismo que yo pregunté, y dice, sí oye, pero era una voz de mujer. Santa María. Y nada más, adentro de la cabina estábamos Alejandra y estaba su servidor. Yo lo escucho, me quedo así como que, bueno, pues no es la voz de Alejandra, pues obviamente no era mi voz. Regreso, el sonido lo escucho 2, 3 veces, se oye igual. Les hablo a mis compañeros, oigan, vengan a escuchar esto. Y ellos les podrían confirmar lo que les estoy diciendo. Se escucha mi voz, se escucha la voz de esta persona que no estaba, la voz de una mujer imitándome y después la voz de mi compañera respondiéndome. Cuando la otra persona que estaba con nosotros estaba fuera de la cabina y ni siquiera habló, ella nada más estaba operando la consola. Y la verdad es que esto jamás lo pudimos explicar y tampoco lo presentamos, lo quisimos presentar en
programa como una especie de leyenda de nosotros, porque la verdad es que se oía tan claro que si decíamos que era una psicofonía no nos iban a creer, porque generalmente, no sé si ustedes han escuchado algún audio que dicen que es de un fantasma, se oye como y lejano, ¿no? Y este no, se oía clarísimo. Y quedó este evento como algo así muy sorprendente, y estas personas que fueron mis compañeros de trabajo en gobierno, 5 o 6 personas, podrían confirmar esta versión. Lamentablemente este audio se quedó guardado en una de las computadoras de ahí y bueno, ya sería difícil rescatarlo, pero sí fue algo que nos desconcertó mucho en su momento. Nunca le hallamos explicación, pero tengo que decir que esta cabina de grabaciones está todavía en Palacio de Gobierno aquí en Aguascalientes, que Palacio de Gobierno es una construcción que data del siglo antepasado y es muy antigua, y eventualmente fue de una familia que es de aquí, una familia muy pudiente. Después se convierte en Palacio de Gobierno, pero pues es una construcción antiquísima, o sea, tiene cientos de años. Y ahí esto fue lo que nos pasó, que sí nos sorprendió así muchísimo. Y es cuando les digo, bueno, yo no creo, yo soy escéptico, pero eso pues no lo puedo explicar, la verdad. Oye, Toñito, dentro de las diferentes estaciones de radio que has trabajado, diferentes estudios, de repente mucha gente cree que ese tipo de energías que uno va escuchando o que va de repente percibiendo, se presta que porque son prácticamente... ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. les decía que ese tipo de trabajos de producción, de radio, de donde estamos con muchos aparatos electrónicos, dicen que atraen mucho ese tipo de energías. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues sí, podría ser. ¿Sabes qué pasa aquí también? Otros compañeros han tenido experiencias. Generalmente las empresas aquí de radio están hechos en casas antiguas, están establecidos en casas antiguas. Hay otra compañía de radio aquí en donde tuve la oportunidad de trabajar también, y tenía la particularidad de que asustaban. También se dice, esa no me tocó a mí, pero se dice una muy famosa que cuentan ahí, es que una vez que estaban grabando un comercial en una de estas cabinas, de repente igual pasa el locutor, graba su comercial, sale, empiezan a hacer el proceso de limpiar el audio y de repente escuchan como una interferencia. Y dicen, ay, ¿qué es esto que se metió? No sabemos. Total que al operador se le ocurre ralentizar el audio para escucharlo más lento y más nítido. Okay. Y captan que es una voz de una mujer que dice, si no me equivoco, déjenme dormir. Madres. Captaron esta psicofonía en una radiodifusora también. O sea, era la recamarera asesina de que, güey, estoy jetona ahorita y no es mi turno, déjenme dormir. Sí, la programadora asesina. La programadora asesina. Sí, probablemente. Madres. Oye, es que, o sea, cuando escucho la historia y entonces me pongo a pensar como en todo lo que hay alrededor de el tema de los ruidos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que algunos especialistas dicen, güey, no es un ente, es absorción de ruido, ¿no? Que es un poco lo de la acústica de interiores, que hay casas que debido a los materiales, a la altura, etcétera, como que guardan ciertos sonidos que hay un momento en el que puedes percibirlos. Pero esto de las voces, por supuesto que, o sea, creo que ahí es más difícil. Lo puedo entender, por ejemplo, de los crujidos de las puertas, ¿no? O de los golpeteos, pero este tema de las voces está muy cañón pensar que hay una memoria en las casas y que de pronto hay este rebote de los sonidos, que hay personas que dicen que es eso. No es que haya alguien, es que es una acústica, es una memoria acústica que tienen los lugares y es como, ¿será? ¿No será? Sí, exactamente. También se menciona, dicen que a veces por eso escuchas a un familiar tuyo llamándote cuando estás solo realmente. Y bueno, aquí también en el edificio donde estoy ahora, que es en el edificio donde trabajamos Oscar y yo también, no hemos logrado captar nada de psicofonías, pero ahora que lo mencionas, Oscar, creo que las estaciones de radio pues sí son propensas a que tengan este tipo de historias, porque aquí han espantado a gente también. Yo me enteré esta semana que a alguien lo espantaron en la cocina donde diario desayunamos. Un día llegó de hacer un programa en la madrugada y dijo buenas noches porque había una persona ahí
dice que había una sombra que ni le contestó. Y cuando sale, todos los compañeros estaban ya aquí afuera y ya en las instalaciones pues eran, ¿qué te gusta? Como la 1 de la mañana. Sí. Y ya no había nadie. A mí me pasó en Monterrey. Voy a contar yo esta historia hablando de estaciones de radio. Nosotros en las oficinas que se encuentran actualmente en Revolución y Avenida Eugenio Garza Sada, me desmentirán tal vez algunos compañeros o darán más detalles tal vez en los comentarios de ahí de MBC Monterrey, pero esa oficina era antes un Chili's, ¿ok? Y ese Chili's, algo pasó, no me acuerdo qué ocurrió, que de repente pues ya no estuvo y esas oficinas se adquirieron para instalar las oficinas de lo que actualmente es MBS Radio ahí en Monterrey. El caso es que dicen que hay muchas como teorías que antes ahí era literalmente un cementerio y ese cementerio da justamente a un río que está atrasito de esas oficinas y que supuestamente pues por ahí pasaban mucha gente que se ahogó en Monterrey durante muchísimos años, ¿no? Hasta que de una u otra forma se empezó a civilizar ahí y ya se pusieron diferentes colonias y pues ya ese río pasó a ser prácticamente ya no tan peligroso, por así decirlo, pero que hubo mucha gente que los cuerpos pasaban por ese río. Entonces, cuando empezaron a instalar las oficinas de este grupo, empezó a haber muchísima actividad. Dicen, hay dos teorías. La primera es que cuando estaban en esas oficinas que un albañil se cayó y se mató. Y la otra es que hay una niña que se aparece justamente en esas oficinas, ¿ok? El caso personal es que cuando yo trabajaba en campo... siempre una niña. Siempre tiene que haber una niña, güey. Siempre tiene que haber una niña o un niño. O sea, porque no hay un niñe. No, no. El caso es que estaba yo trabajando en campo en ese momento y cuando hacíamos conciertos en la Arena Monterrey, cuando había conciertos teníamos que ir nosotros a transmitir y después quedarnos en el escenario que instalábamos para activar. No, bueno, o sea, éramos prácticamente ¿cómo se dice? El equipo Rocket, ¿no? Y nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana hasta que se acabara, ¿no? El caso es que en una de esas, el primer caso que me pasó a mí fue que yo estaba guardando cosas en la bodega cuando de repente alguien literalmente me cierra la puerta de la bodega. No pudieron ser mis compañeros porque mis compañeros no sabían que yo ya había llegado, porque yo iba en mi auto particular, que yo ya había llegado a la oficina. Ellos llegaron como 5 minutos, 6 minutos después de que esto ocurrió. Entonces, cuando a mí me cierran la puerta, yo intento abrir y nadie es para abrirme, o sea, nadie es para jalar. ¿Me explico? Entonces ahí fue donde yo dije, algo está pasando, me puse muy nervioso, no traía mi celular, entonces empecé a golpear la puerta para que me abrieran, porque yo también como que tengo un tema ahí de claustrofobia medio extraño. Y ya salió el guardia y me abrió, me dijo, pues, ¿qué te pasó, Oscarito? Yo, es que no podía abrir. No, pero pues nadie estaba aquí, o sea, ve, nadie está, mira, de hecho iban llegando tus compañeros, iban llegando los de la camioneta. Entonces, no, ni que el guardia no fue porque el guardia prácticamente estaba en recepción, como siempre. No había operadores, no había nadie más que yo y el guardia en ese momento, ¿no? Entonces. Y aire, pues obviamente no, tampoco, ¿no? Un aire fuerte. No, porque era justamente dentro de las instalaciones y no hay una ventilación como una ventana que te pudiera dar un portazo, ¿no? Entonces, ese fue el primer caso que a mí en lo personal me pasó. Y yo transmitía también de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes en Exa, después del doctor César Lozano. Entonces él traía mucha buena vibra y como que yo les echaba todo el mal del muerto, no sé, porque yo siempre que quería salir de cabina, al menos unas 6, 7 veces me pasó que cuando yo quería abrir la puerta no podía. Y ni modo que fuera jale empuje, no, o sea, tenías que jalar la puerta y no la podía abrir, o sea, cerrada la puerta, no había nadie y de hecho una vez tal cual, porque yo sí me enojé y dije, oigan, ya déjenme de estar haciendo esas checaron las cámaras y se ve como literalmente yo estoy queriendo jalar la puerta y no se abre y no hay nadie que esté tal vez deteniendo o no se ve una sombra, claro. O sea, no se ve nada. Entonces, ese fue como que el primer punto. Dicen que durante las transmisiones también que teníamos en radio, de repente se iba la señal, que de repente no había explicación de por qué pasaban esas cosas y también había en la oficina de promoción, de repente dejábamos agua o de repente dejábamos hojas o pues los típicos artículos que dejas tú de adorno y demás. Oye, amanecían tirados, o sea, tirados de que como si un niño los hubiera aventado, o sea, como si un niño hubiera estado jugando con nuestros juguetes y los dejaba en el piso, así literal amanecía todo tirado, caído y era un tema de ¿qué está
pasanding. Entonces, eso es prácticamente lo que me ocurrió en Monterrey. Y ya para finalizar, cuando estábamos nosotros trabajando en Puebla, estamos trabajando en las oficinas que no eran oficialmente las de este grupo, nos rentaban una oficinita y un día tipo 10 de la mañana, me acuerdo tal cual que yo vi un niño, este era un niño, ¿ok? Y un niño que iba corriendo por los pasillos, por las cabinas. Entonces cuando yo pregunto, oye, ¿y ese niño qué hace aquí? Me dijeron, ya viste al niño. Y yo, ¿quién es el niño? Es que hay un niño que se mete, o sea, es como que se aparece y de repente le pega a los baños y te abre las puertas de los baños. Y yo, claro que no, o sea, no, obviamente no. Entonces un día estaba yo haciendo pipí paraditos en el migitorio y escucho literal, yo era el único que estaba en el baño, se los prometo, como de repente, ¡pum!, se empiezan a azotar las puertas. Cuando volteo, las puertas de los migitorios abiertos. O sea, estaban cerrados, abiertos, o sea, de portazos. Y dije, ni madres, o sea, y no volví a hacer pipí en ese baño nunca más. Porque dije, no, o sea, ¿por qué me tienen que pasar esas jaladas a mí? Y esas creo que fueron las cosas más fuertes que nos han pasado. Que en León teníamos ahí a Santa Anita al lado, que tenía la Santa Muerte, pero nunca nos ocurrió nada trascendental, ¿no? A mí particularmente no me ha pasado nunca ninguna experiencia así como las que acaban de contar ustedes, que no pueda yo explicar o que tenga en este momento muy fresca. Lo que sí me ha pasado y que creo que es como extraño es que hay veces que tengo hay veces que tengo como esta facilidad o esta sensibilidad para percibir ciertas cosas que otras personas no, y es muy extraño porque me puede pasar de que pongan de que estoy en el coche y hago zapping y de pronto digo, la siguiente canción va a ser esta y pasan esa canción, hasta cosas muy fuertes como que me avisen que alguien está enfermo y yo automáticamente pienso, híjole, con que no fallezca, y a la media hora me hablan de que falleció. O sea, Raven se queda pendeja al lado de ti. Esas cosas no me pasan todo el tiempo, pero sí me pasan, o estoy viendo la televisión y digo, en mi cabeza suena un comercial X y pasa ese comercial. El otro día estaba platicando esto con un amigo y me decía, bueno, tiene lógica, ¿cuántas veces ves la televisión? ¿Cuántas veces escuchas la radio? Y yo, no tiene lógica, porque entre todo lo que hay de contenido, ¿cómo puedo adivinar qué va a pasar esa canción? Entonces, sí, es demasiado ya. Es muchísimo. Entonces, como que eso ha hecho que me clave mucho en ciertas cosas. Y ahora que hablaban de este tipo de espíritus, alguna vez leí que yo sí creo totalmente que no acaba la vida de las personas, porque al final creo que somos energía y una ley básica de la física es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, yo creo que este cuerpo que habitamos, pues al final es el que se queda, pero el alma y la energía tiene que ir a otro lugar. Sí, tiene que trascender. Exactamente, tiene que trascender. Y hay algunos autores de algunos libros que sí dicen, bueno, muchas veces esto que pasa con estos espíritus es que la muerte fue tan abrupta o fue tan traumática o fue tan fuerte que no tuvieron un espacio como para entender que ya habían fallecido, ¿no? Incluso hay libros que dicen, bueno, es que libros de no sé, hablando de tanatología, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, o ahora estoy leyendo un libro de Brian Weiss, que hablan como de experiencias cercanas con la muerte o de personas que tuvieron experiencias cercanas con la muerte, incluso a reencarnación, y coinciden en una parte, que es que cuando mueres, tú flotas y ves tu cuerpo físico, y entonces tiene que haber un periodo de tiempo para que tú entiendas que ese es tu cuerpo físico y que ya no lo vas a habitar, que ya terminaste con esa vida. Entonces, estas almas que de pronto tienden a hacer estas cosas es porque no han tenido este espacio para poder entender que ya no están vivos. Es decir, ellos todavía o hay algo inconcluso, o hay cosas que no pudieron completar, o fue una muerte tan violenta que se niegan a irse porque tienen como este recelo a los lugares. Es como parte de las cosas que he leído, y de todo lo que he leído, creo que esta es la que más me hace sentido, como entender que quizá, lo que dice el niño, ¿no? Es un niño que quizá murió, no sé, de alguna forma X, pero él quizá ni siquiera ha trascendido porque él se niega a dejar esa vida en ese cuerpo físico que ya no habita, pero él se sigue aferrando a ciertas situaciones. No sé, entonces es la única forma en la que de pronto me puedo explicar. Yo sí creo que hay entes, que hay energía que se queda y que se hace presente, y que quizá es por eso que
no sé, nos pasan. Pero a ver, cosas. Pasan generaciones y años y años y años. ¿A poco esa alma o esa energía no comprende que ya pifas, güey? O sea, ya no, o sea, ya no estás ahí, güey, ya. O sea, pues ¿cómo se quedan atorados tanto tiempo en el limbo? Que hay gente que sigue viéndolos y ahí se quedan. O sea, eso es lo que yo no me puedo explicar. Sí. Aquí podríamos entrar incluso hasta la discusión de la religión, ¿no? Como este rollo cuando te dicen, es que rézales, porque son almas que no han podido trascender, porque no les has rezado y tal. Digo, claro, aquí cada quien, dependiendo de su credo, pues tendrá una conjetura al respecto, ¿no? Pero, pues es que es como en las películas, ¿no? Que la casa está embrujada, está habitada, y hasta que llevan un sacerdote y hace tal cosa y se calman los espíritus. O sea, no sé, es algo tan difícil de explicar, pero sí me parece lógico que en algún punto a lo mejor haya espíritus que pues no se han podido ir por alguna razón. ¿Cuál? No tengo idea. ¿Cómo hacerles para que se vayan? Tampoco sé, pero mi papá, por ejemplo, contaba una historia. Mi papá, debo decir, que cuando era chico jugaba mucho a la Ouija. Él y sus hermanos. Por eso estás bien perjudicada tú, güey. Pues estoy bien malita de mis facultades mentales. Pero el chiste es que él cuenta que, bueno, jugaron creo que un par de ocasiones, pero él cuenta de una casa en la que se escuchaban cosas tremendas. Y que también él decía, es que había cosas que no podía explicar, ¿no? Por ejemplo, cuenta de una vez que estaban, creo que nada más estaba él y uno de mis tíos en habitaciones diferentes. No, estaban en la misma habitación, no había nadie en la casa, ni afuera, o sea, ni en el resto de las habitaciones, ni afuera en el patio, pon tú. Entonces era una de estas casas antiguas que tenían que atrancar la ventana desde adentro y las puertas también, ¿no? Atrancabas las puertas. No eran fáciles ni de abrir ni de cerrar, y él cuenta que había noches que dormían y que entonces les tocaban la ventana de afuera. Entonces ellos abrían, salían para ver quién estaba afuera y no había nadie. Y luego regresaban y el cuarto ya estaba cerrado por adentro y ahora les tocaban por adentro. Y no podían abrirle porque la tranca estaba por dentro. Entonces se querían meter por el otro lado por la ventana, valga la redundancia, tratar de abrirla, y cuando regresaban la puerta ya estaba abierta, y luego se metían y les volvía a pasar lo mismo. Cerraban, se acostaban a dormir y después de 10 minutos otra vez les empezaban a tocar la puerta de afuera, y entonces querían abrir y no podían, y la tranca estaba por dentro. Ellos decían, no teníamos la tranca puesta, pero el otro lado no nos dejaban salir. Muy parecido a lo que platicabas tú, pero en una casa antiquísima, ¿no? Y jugaban un poco con ellos. Entonces, de pronto a veces yo le he dicho, bueno, es que también jugar con esas cosas, pues no es de Dios, ¿no? O sea, literalmente no es de Dios, empiezas a mover energías. Y está cañón. Toñito, tú cuando, por ejemplo, tú que vives solo y que te encargas de redactar y te encargas de crear historias, pero también te encargas de recibir de repente contenido de los suscriptores de tu canal de YouTube, y que estás empapado en muchas cosas, ¿no te da miedito? O sea, o no sientes de repente como que cargas vibras al momento de recibir esa información, o el momento de meterte a investigar? O sea, como que no sientes tu vibra pesada al finalizar, al dormirte ya, porque prácticamente pues vives solo, pues, más que con las perritas, pero estás, ajá, pero estás en un fraccionamiento que también está muy oscuro, que también ya es viejito, y no sé, ¿qué opinas tú al respecto de también atraer ese tipo de energías a tu casa y a tu zona, no? Fíjate que puede ser, no lo niego y no digo que no sea posible, pero en mi caso es muy curioso. O sea, yo termino de hacer los relatos, los publico y me voy y duermo así súper tranquilo. Incluso a veces también tengo que ver otro video de terror que no sea mío, o sea, busco otro de algún creador o algún podcast que sea de terror también, para escucharlo y así sentir que duermo más a gusto. Es muy, muy curioso, aunque tengo que confesar que también soy muy respetuoso del tema. O sea, el hecho de que yo no crea y que yo esté en una constante búsqueda hasta ahora, no quiere decir que no exista o que yo lo niega. Hay un relato en mi canal que es el de la cabra deforme, que está muy padre. Si pueden, búsquenlo en La Desolada Carretera, que es de unas personas que llegan a vivir a un rancho y eventualmente sus cabritas tienen una cabra deforme. Y esta cabra deforme va creciendo, pero se va haciendo mala y luego, bueno, pasan otras cosas. Total que al final esta familia se da cuenta que cerca del rancho había unos criminales, de estos que no vamos a decir el nombre, pero que se dedican a transportar sustancias ilícitas y que a la par hacen actividades de brujería y satanismo. No sé si de cuáles ya sepan de lo que estoy hablando.
este grupo delictivo había invocado a este ser, y este ser tiene un nombre que no sé si quieran que lo diga o no, porque en el relato, sí, bueno, se llama Baphomet. Si ustedes lo pueden buscar, se supone que es un demonio, es un ente que muchos músicos adoran también. Inclusive se dice que Rihanna, si no me equivoco, el último disco de Bad Bunny tiene un Baphomet en la portada. Y bueno, estas personas lo habían invocado y es por eso que llega esta cabra. Pues yo menciono el nombre en el relato y todo, y recibí un correo de un seguidor que es cristiano, y les juro que era una letanía así, en donde me dijera que por favor no estuviera mencionando nombres de entes en mis relatos, que los omitiera, que lo podía atraer. Y la verdad es que yo no digo que no exista o que te pueda afectar, pero creo que sí tiene que ver mucho en tanto tú qué tanta energía le estés poniendo a este objeto que estás adorando, qué tanta fe le estás poniendo a esa figura o a eso que tú estás creando, porque como les digo, pues a mí no me ha pasado nada, o sea, y sí he relatado ciertas cosas fuertes en el canal, pero pues no, hasta ahora no sé si tenga que ver que soy escéptico, a lo mejor si no lo fuera, ya hubiera percibido otra cosa, ¿no? Sí, o sea, tal vez porque como no te lo tomas tan intensamente como otras personas, pues prácticamente se te va resbalando como que todo ese tipo de esencias o energías que tal vez podrías atraer al momento de estar no invocando, sino más bien mencionando nombres y ese tipo de cosas que luego de repente mucha gente dice, no lo digas, no lo hagas porque puede que, pero creo que desde el momento en que alguien te dice, no lo hagas, ya es así como que ya te empiezas a sugestionar, ¿no? Y hay una cosa que es la sugestión, que evidentemente empiezas a ilusionar o a crear como cosas en tu mente que tal vez ni siquiera están ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé, es un tema medio complicado, pero también me gusta la idea que nos pudieras contar algún relato, así que tú digas el más cañón que te han mandado o el más cañón que tengas en tu canal, algo que nos puedes platicar así acerca de lo que tienes tú y que te ha llegado como material. Sí, claro que sí. Si quieren les leo uno de los más recientes que me ha llegado, que es de un tema que se me hace así padrísimo, que a mí me gusta mucho. No sé si han escuchado hablar de los nahuales y sepan lo que son. Yo no. ¿No saben lo que son los nahuales? Yo sí. Los nahuales... Yo no. Dale. Los nahuales es muy curioso, porque a mí lo que me gusta de este tema es que si buscas casi en cada cultura pueden tener un nahual. Por ejemplo, las culturas norteamericanas tienen un hombre lobo, aquí en México tenemos los nahuales, y si le seguimos buscando, todas las culturas casi hacen referencia a personas que pueden tomar la forma de un animal, y esto lo hacen, se le atribuyen a diversos factores, puede ser desde brujería, desde pactos con el demonio, entre otras cosas, ¿no? Seres míticos también. Entonces, recientemente he recibido en mi correo una historia que me gustó mucho, que esto sucedió, tiene que ver con un nahual, y sucedió en la época de la Revolución Mexicana. Si quieren se las leo, tal cual, y ya que en postproducción nos pongan musiquita así tenebrosa y un ambiente lúgubre. Ya estoy imaginándome la edición y puta, no, güey. Dale. Va a quedar bueno seguramente. Pues bueno, este relato inicia así. Déjenme, me pongo en modo de relator macabrón. Mi tío durante su juventud perteneció al ejército y participó activamente durante toda la revolución. En su batallón le tocó combatir a las tropas de Emiliano Zapata en el estado de Morelos. En una ocasión estuvieron casi por 20 días en un lugar llamado Yautepec, del mismo estado. Ahí establecieron su campamento. En aquel entonces era un lugar despoblado, solo con unas cuantas rancherías y haciendas. Una noche le tocó hacer guardia a mi tío, la cual por cierto era muy lluviosa y fría. Se colocó en su puesto de vigía y trató de protegerse lo más que pudo del clima. Él contaba que era alrededor de la 1 de la mañana cuando, a pesar del oscuro de la noche, alcanzó a distinguir a un perro que era muy grande y parecía andar rondando las tiendas de campaña, hasta que se detuvo en una que servía de bodega para guardar las provisiones del batallón. El perro entonces entró en ella y, para sorpresa de mi tío, comenzó a hurgar entre las provisiones. Pero lo más extraño
es que estaba parado en las 2 patas traseras y con lo que se supone eran las patas delanteras. Tenía más bien manos. Sacaba los alimentos y los echaba en un costal. Mi tío, que era de un pueblito del estado de Hidalgo, y ya familiarizado con este tipo de sucesos, agarró su rifle Mauser, que era usado por el ejército en aquel tiempo, y le quitó una bala, a la cual con la uña de uno de sus dedos le dibujó una cruz. Pues era bien sabido por la gente del pueblo que si tenía la mala fortuna de encontrarse con un nahual o una bruja y se quería disparar, la bala no tronaba, a menos que se le pintara una cruz. Hecho esto, le apuntó a aquel perro y soltó el disparo, lo que provocó tremendo aullido del nahual, que salió huyendo despertando al batallón, quienes pensaron que eran atacados. El capitán, al cuestionar a mi tío acerca del motivo del disparo y al escuchar la respuesta sin decir más, mandó de nuevo a todos a dormir. Al día siguiente eran las 11 u 12 de la mañana, cuando llegó un señor de entre 60 y 65 años, buscando al doctor que se encontraba entre los soldados del batallón, para pedirle de favor que fuera a ver a su hijo, que estaba muy enfermo, de lo que parecía ser pulmonía. El doctor, muy a regañadientes, aceptó, no sin antes solicitar la autorización del capitán para acompañar a dicho señor a su casa. Este le concedió permiso, pero lo mandó con 3 soldados más, entre los cuales de nueva cuenta le tocó ir a mi tío. El trayecto fue más o menos de 1 hora a caballo hasta que llegaron a una choza muy humilde. El doctor empezó a revisar al enfermo, que era un hombre de unos 40 años de edad. Gran sorpresa se llevó el doctor al checar al enfermo y ver que tenía casi media espalda destrozada, por lo que parecía ser una herida de bala. Al ver esto, los soldados cuestionaron al hombre mayor acerca de lo que en realidad pasaba, pues temían que quizás el herido perteneciera a los revolucionarios. El viejo dijo no saber nada de lo que había pasado a su hijo. Solo mencionó que en la madrugada sí había llegado. El doctor le dijo al anciano que no había nada que hacer, pues la herida era mortal y que no comprendía cómo ese hombre seguía vivo. No terminaba de decir esto cuando el herido exhaló su último aliento y murió. Lo más sorprendente fue que del cuerpo del muerto, en ese momento se expulsó una bala, y para sorpresa de todos tenía la cruz, la misma cruz que mi tío le había dibujado la noche anterior. No mames, no. Justos quedan, no manches. Ay, no, es que aparte Toñito tiene el estilo de contar los relatos extraordinarios de terror. Por algo tiene, ¿qué llevas? ¿40,000 seguidores? Para el relato, los extraordinarios van para 40,000. La desolada está en 8,400 y tantos. Fregón. Métanse a ver y a escuchar los relatos, porque la verdad sí están muy, muy cañones. Ahí le hemos ayudado a Toñito de repente a la producción, de uno que otro. Así es. Y nos paga con chilaquiles, pero bueno, muy bien. Oye, yo lo que sí creo es que de una u otra manera las cosas, o sea, entre tanto relato y tanta leyenda urbana y teléfono descompuesto que tal vez se pueda generar de la gente y de lo que se van haciendo por las leyendas famosas como que conocemos nosotros como La Llorona y demás, pues evidentemente tiene que haber una raíz y un sustento, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de relatos, a fin de cuentas, se van adaptando, pero creo que el sustento ahí está, y creo que las energías ahí están, y creo que los episodios que pueden ocurrir derivados de este relato también pueden llegar a pasar. Entonces, ese tema de estas personas que se convierten en animales, ¿hay más leyendas de eso? Porque yo nunca lo había escuchado. Sí, hay muchas. El tema de los nahuales es súper popular en el sureste y en el norte y en todos lados. O sea, justo como decía Toñito, como que en todas las culturas hay leyendas que evocan a los nahuales. O sea, es algo muy común, Sí, en México es súper común. Se dice que las mismas brujas tienen la capacidad de transformarse en lechuzas. Sí, aquí en Guanajuato, sí. ¿Verdad? Aquí en Guanajuato las matan. Creo que las lechuzas terminan pagando por esta superstición, pero sí se tiene esa creencia también y es muy común.
O sea, la lechuza Marichuy que no tenía vela en el entierro, bien muerta en Sí, Guanajuato. sí, te lo juro. Aquí aquí en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, es muy famoso el lugar porque dicen que hay muchos brujos y muchas brujas. Y las formas en las que la gente los describe es o como lechuzas, y la gente literalmente caza lechuzas afuera de su casa porque creen, lamentablemente, que son brujas, o como bolas de fuego, que de pronto la gente dice, ay, es que si tú vas a ciertas colonias de San Francisco del Rincón, alcanzas a percibir unas bolas de fuego como flotando y son brujas o son los brujos. Esa es otra. Aquí en Guanajuato es súper, súper, súper común escuchar ese tipo de cosas. Toñito, ¿tú crees en el tema de trabajos, mala vibra, mala energía, magia negra? O sea, sí creen que hay ese tipo de situaciones o de gente que tal vez no necesariamente de manera técnica lo haga, pero sí te lo pueden echar a ti. Pues fíjate que yo no, tampoco creo que exista, aunque una vez sí me pasó algo muy curioso. Alguna vez escuché ruido afuera de la casa de ustedes y salí a ver qué era, y alguien había dejado un bote de estos de crema ya vacío, pero con una sopa aguada pegado así en mi reja, estaba el bote tocando la reja. Entonces yo dije, ay, qué raro está esto. Agarré el bote y lo llevé a la basura y lo tiré, pero lo toqué. Después me dijeron que quizás ese había sido mi error, porque a partir de esa fecha empecé una racha así muy, muy horrible, que yo no me explicaba cómo pasaban las cosas, porque, o sea, no les miento, me robaron la batería del carro, luego se robaron el carro completo, luego se me infectó una muela, y era una temporada muy curiosa, porque haz de cuenta, yo trabajaba y hacía un proyecto, y de ese proyecto, digamos, no sé, me ganaba cierta cantidad, 1,000 pesos, digamos, ¿no? Pues resulta que ya me infectaba o me enfermaba y tenía que ir al doctor y me hacían estudios y tenía que poner esos mismos 1,000 pesos para la desgracia que me iba a ocurrir después, ¿no? Y llegó así a ser tan notorio que ya me daba miedo trabajar, porque decía, no, pues si me gano algo, me va a pasar algo y mis ganancias se van a terminar yendo ahí, ¿no? Y yo recuerdo que sí fue así, casi exactamente después de que pasó eso, que me dejaron ese alimento ahí afuera de la casa, pero también como que se curó solo después. O sea, no fui ni a que me hicieran una limpia, ni nada. O sea, eventualmente ya como que se pasó esa temporada, pero yo no tengo la certeza de si alguien quiso hacerme daño a través de un trabajo, ¿no? Sí estuvo heavy. Estuvo raro. ¿Tú, Lau Navarro? Yo sí creo que como hay energía positiva, hay energía negativa, y sí creo que hay gente que mueve energías como a la mala, ¿no? Un poco como lo que estaba platicando Toñito hace rato con la historia de la cabra. Sí creo que hay gente que de pronto le mueve a cosas que van hacia otro lado. O sea, yo sí creo que hay un bien y hay un mal, ¿no? O sea, cada quien le querrá decir como quiera, sí. Pero yo sí creo que hay el blanco y el negro. Y yo en lo personal sí soy como de ese tipo de personas que respetan mucho esas situaciones. Jamás en la vida me verás buscando ni viendo, incluso ahora que se ha vuelto tan famoso, ¿no? En TikTok, que hay tantas morras de que yo te voy a enseñar a hacer un hechizo para que amarres al Cállate, tóxico. babosa, que a mí me pasó la vez pasada eso. Sí, es que hay mucha banda que hace cosas de estas, ¿no? Y te voy a decir cómo hacer un endulzamiento, y no es que yo la verdad es que creo que es mejor no moverle esas cosas. Digo, yo soy católica y soy creyente de Dios, y para mí siempre cuando siento que algo no está bien, mi refugio es Dios, pero sí creo que hay gente bien mala que hace cosas, o sea, con el afán de fregar a la gente. También creo un poco lo que dice Toño, ¿no? Que hay veces que coincide que tienes una mala racha y a lo mejor no necesariamente fue un mal trabajo de alguien que te quiso joder la vida, a lo mejor fueron una serie de eventos desafortunados, pero sí creo que hay gente que tiene este rollo de meterse en cuestiones Yo horribles. también creo, y yo siento que a mí me hicieron algo en el tema romántico. O sea, ¿tú Sigo crees que se tienen no por ahí supero clavado? el pinche episodio pasado. Siento, pero no me... Una vez una mamá de un niño de prácticas me dijo de que, oye, tú tienes un trabajo de malamores. Y yo, ¿cómo que de malamores? Sí, o sea, nunca te salen bien las relaciones porque alguien te hizo un trabajo o alguien te quiso hacer algo y no funcionó.
Ajá, una madre así, pero ven para hacerte una limpia. Jamás fui, evidentemente. Pero, y por eso sigue soltero. Y por eso sigo soltero, yo creo. Pero me dijo, es una niña de ojos negros y ojos grandes. Y no te prometo. No. Te prometo. No, porque me dijo, mándame fotos a ver quiénes son. Y yo te prometo que, bueno, pues abrimos catálogo, ¿no? ¡Bum! Y empecé. Es la llamatrina, güey. La llamatrina. Creo que es la llamatrina. No, pero no me supo decir quién fue. Entonces, yo mejor opté por decir, ¿sabes qué? Llégale, pues no me interesa recibir ese tipo de informaciones. Y ya, pero no sé. O sea, de repente sí me pongo a pensar y digo, me debería hacer una limpia. O sea, sí debería de hacer como algo así, nada más para estar como en onda o qué, porque sí. Nomás para no errarle. Yo ahora, no he hecho nada de eso, ¿eh? Oye, hay mucha gente, por ejemplo, no sé si te pasaba a ti, que había personas en nuestro trabajo, Lau, que nos robaban energía bien cañón y lo decíamos, sí. Ay, güey, ya, neta, ya, pero no lo hacía de mala onda, ¿me explicó? Pero sí había gente, una que otra persona que decíamos, puta, ya me desgasté bien cañón. Y yo también creo, ahora que tocaste ese tema, que hay personas que desarrollan cierta sensibilidad para ver cosas que no vemos nosotros o que no percibimos nosotros. A mí me ha pasado que de pronto me he topado con personas que te dicen cosas que dices, güey, ¿cómo sabías esto? ¿Cómo supiste? O sea, sí, así como hay mucho charlatán que te lee y te dice y tal, y te estudian para darte una especie de placebo para responder preguntas que tienes, también creo que hay personas que sí saben cosas porque perciben o porque tienen esta capacidad de ver energías que no vemos. Te digo que yo al final sí creo mucho en esto de la materia y de la energía y sí creo que espiritualmente hay cosas que no están padres y pues nada, de pronto se te cuelan o yo qué sé. Toñito, ¿cómo ves tú actualmente el movimiento de tantos canales de relatos de terror, de tanta gente que de repente ya le encanta y quiere hacer su contenido y de repente pues ya no les funciona y empiezan a inventar otras cosas, empiezan a mermarse y empieza a valer pito? ¿De qué onda? Me gustaría que nos dieras como tips para la gente que quiera generar contenido, porque creo que tú eres un caso orgánico y tal cual genuino de cómo va creciendo un canal, de cómo va creciendo un contenido, pero es porque prácticamente estás en constante creatividad, en constante trabajo también de generar y de crear, y mucha gente de repente eso mejor lo aborta y decide ya no hacer nada. Así es. Sí, bueno, es válido, o sea, yo creo que sí, ya hay mucha competencia de relatos, o sea, si tú buscas ya, somos demasiados repartiéndonos este pastel, pero es válido y cada quien, pues es perfectamente válido que quieran hacer su lucha y la hagan, ¿no? Yo cuando empecé en esto, mi canal principal fue el de Relatos Extraordinarios, que iba muy bien y actualmente pues no va tan bien, pero pues tenemos que entender como creadores de contenido que las audiencias cambian también. Y lo que te funcionó algún día pues puede que no te funcione para siempre. Claro. Y tienes que cambiar. Por este motivo fue que nació La Desolada Carretera. Ese concepto se me hace muy padre porque yo me puse a pensar, a ver, si yo fuera mi audiencia y si fuera suscriptor de mi canal de relatos, vería todos los videos que suben, o sea, estaría así puntualmente en cada publicación. Y dije, la verdad es que no, porque tal vez por el tema que manejamos, por el tema que se está tratando, por la duración del video, y me puse a razonar, bueno, ¿cuál sería un tipo de contenido que a mí me generara un engagement de tal manera que no me perdiera todos los videos y todas las publicaciones y que yo estuviera presente? Y fue así como se me ocurrió La Desolada Carretera. Se llama así porque el concepto, déjenme les platico rápidamente, está bien padre. Se supone que yo soy el conductor, pero el conductor de un autobús tal cual, no de un programa de terror. Los suscriptores no son suscriptores, son pasajeros. Sí. Y entonces, cada video que yo publico no es un video, es un viaje. Es un viaje que hacemos a través de una desolada carretera. Y mientras yo voy conduciendo a través de ella, les voy contando historias de terror. Y cada una de estas historias de terror es una escala o una parada del autobús. Entonces creo que este concepto le ha gustado mucho a la gente. Ya se refieren a mí como conductor, yo me refiero a ellos como pasajeros, ya son mis pasajeros. Y se ha hecho pues esta comunidad padre.
Exactamente. Y creo que este canal pues tiene ese plus y es lo que ofrece y es lo que ha hecho que en poquito tiempo pues haya crecido bien. O sea, no ha tenido un crecimiento así explosivo, pero es un canal chiquito todavía. Pero curiosamente con 8,000 suscriptores ya tiene más vistas que el canal principal. Wow. Entonces, si alguien está pensando en crear contenido de terror, yo también le sugeriría enfocarse mucho en su audiencia, en ver qué es lo que les gusta realmente y trazar una estrategia para que ellos se sientan parte de una comunidad. Creo que eso es muy importante. Eso es muy importante y lo que sigue, lo que ahora estamos viendo es un fenómeno muy curioso. En el canal principal es un canal, era hasta hace poco un canal de videos tal cual, pero ahora lo que está rifando es el podcast, porque se han hecho estudios y ha sucedido algo muy curioso que como sociedad y como consumidores de contenido nos hemos hecho flojos y los canales de video ya no gustan tanto porque implican un esfuerzo para el espectador, un esfuerzo mínimo de estar viendo el video, pero es un esfuerzo, entonces como me tengo que esforzar ya no me gusta. Y en cambio, un contenido que se puede nada más escuchar, pues se me hace más padre porque yo le doy play, pongo el celular y me pongo a hacer mis cosas, me pongo a hacer el quehacer, me pongo a trabajar o voy manejando y lo voy escuchando y creo que es la tendencia ahora. Yo hice una encuesta con mis seguidores en el canal porque la pestaña de comunidad en YouTube nos da esta oportunidad. Y yo les pregunté, a ver, ¿cuántos de ustedes realmente ven el video y cuántos de ustedes reproducen nada más el contenido, nada más y solo lo escuchan? Y la verdad, un porcentaje mínimo me dijeron que se quedaban viendo la imagen. Yo fue cuando pensé, desgastándome para hacer la edición del video, para buscar imágenes cuando realmente pues nada más les interesa escucharlo, ¿no? Y fue así que decidí también, este canal principal es un podcast ya, para que lo puedan checar. Lo quise mantener con video, pero pues ya no tenía caso, la verdad. Perfecto, para dejarlo aquí entonces en la descripción y obviamente todo el contenido aquí para que lo vean. Y además sí, también hay que mencionar, Lau, que Toñito sube contenido ¿cuántas veces a la semana? ¿2? En la desolada carretera, si otra cosa no sucede, generalmente son miércoles y domingo. Ajá. Y en Relatos Extraordinarios eran los viernes nada más, pero ya no fue suficiente subir contenido los viernes nada más, entonces estoy buscando que otros días, pero ya como este formato es más digerible y es más fácil de producir, también va a haber 2 días de publicación en la semana, nada más que estoy por definir. No, pues perfecto. No, pues ni la vuelta al tianguis me hizo pensar tantas cosas como tú me estás haciendo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y la neta digo, decirle a toda la gente que, o sea como sea, si crees o no crees y demás, sí que de pronto no vayan a moverle ahí a lugares donde se puedan topar con cosas que puedan ser pues negativas para ellos, ¿no? Me he topado luego con gente que va y buscan personas para ciertas cosas, para que les alivie ciertos males o les cure la casa y tal, y los asaltan y les roban o sea, no se metan en rollitos así. Hace poquito me enteré así una historia de una chava que fue a llevar a una persona que le limpiara la casa y al final pues no le limpiaron, o sea, le limpiaron la casa, pero le vaciaron la casa. Llegaron unos tipos ahí tremendamente, la asaltaron y estuvo medio gacho, entonces no se metan en Honduras, la neta no está padre. Y pues bueno, estos consejos que das como creadores de contenido, la neta, creo que los agradecemos muchísimo porque hay una gran variedad de cosas que consumir y cuando quieres ser creador de contenido y ves todo este mar, dices, dude, ¿cómo le hago para atraer a mi audiencia, para generar comunidad? Y se me hace súper valioso que lo platiques. Ay, qué bueno, no, pues ojalá les sirva a quien nos esté escuchando, si lo están pensando, pues decídanse y aviéntense, que está padre, la verdad. Darte cuenta que ya tienes una comunidad que te sigue, que a lo mejor son poquitos, pero que ya están pendientes de a ver cuándo subes un nuevo video y que te lo dicen en los comentarios, la verdad es muy padre, sí es gratificante. Muy bien, Toño Navarro, pues muchísimas gracias por estar aquí en este episodio macabrón de ¿Cómo le ponemos a esta madre? Creo que ha sido la vez, Lau Navarro, que más serios hemos estado, pero porque estamos así. Sí, porque nos tenía impactados. ¿Verdad? Sí, nos tenía impactados. Muchas gracias, Toño, estuvo increíble. No, al contrario. Muchas gracias. Dejen aquí
Dejen aquí en los comentarios si quieren que Toño regrese alguna vez a contarnos otro. Ahora hay que hacer una edición de Halloween, brother. Ándale. Sí, deberíamos. Sí, deberíamos. O del Día de Muertos también, claro que sí. Yo Halloween porque soy rey. Vamos a despertar a la mamá de Coco para que nos cuente historias. A mamá Oye. Muchísimas gracias, Toño. Gracias, Lau Navarro. Esta fue una edición más de ¿Cómo le ponemos a esta madre? Suscríbanse, denle like. ¿Qué más será? Síganos, suscríbanse, denle like, compartan. Ajá. Quíeranos mucho. Y ya, cuídense mucho. Estamos a la orden. Adiós. Bye. Oigan, ¿cómo le ponemos a esta madre? Con Lau Navarro y Óscar Salazar.